La brisa árida soplaba sobre la ciudad destruida, llevando consigo el eco sutil de los días pasados. Alejandro Morales caminaba por las calles desiertas, sus pasos resonando entre los escombros y la melancolía que flotaba en el aire. El sol poniente arrojaba sombras alargadas sobre paredes derrumbadas, creando un escenario de desolación. Las cicatrices de la guerra estaban grabadas en cada esquina, en cada grieta de las paredes que habían presenciado los horrores del conflicto. Los ojos de Alejandro recorrían los escombros, reviviendo memorias que preferiría olvidar. Las imágenes de camaradas caídos, de batallas sangrientas y corazones destrozados resonaban en su mente como fantasmas renuentes. Había sobrevivido al frente de combate, pero el precio que había pagado era evidente en sus ojos cansados y en cómo sus hombros llevaban una carga invisible. Finalmente, llegó a la plaza central de la ciudad, antaño un animado punto de encuentro para los habitantes. Ahora, los bancos estaban rotos, la fuente estaba seca y el sonido de las risas infantiles había sido reemplazado por un silencio opresivo. La estatua que una vez simbolizó la esperanza estaba cubierta de suciedad y desesperanza. Mientras Alejandro observaba la escena sombría, un viento ligero llevó consigo el perfume de las flores que habían sobrevivido a la destrucción. Era un recordatorio de que, a pesar de todas las adversidades, la vida encontraba una manera de florecer incluso en los rincones más oscuros. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir la brisa en su rostro y encontrar un destello de paz en medio de la ruina. Pero la paz era efímera. La guerra había dejado su marca indeleble en la ciudad y en su alma. Al abrir los ojos, Alejandro sabía que su regreso no era solo un acto de reconciliación con el pasado, sino un llamado para enfrentar un futuro incierto. Apretó el puño, sintiendo la determinación brotar en su interior. Se negaba a permitir que su ciudad permaneciera en las sombras de la guerra para siempre. Era hora de alzarse, de enfrentar los demonios internos y externos y de llevar un rayo de esperanza a esta tierra desgarrada. Con cada paso, Alejandro se acercaba a su propia redención. Estaba decidido a llevar luz a la oscuridad, incluso si eso significaba enfrentar los horrores del pasado una vez más. Con el sol poniente como testigo, continuó su jornada, listo para enfrentar los desafíos que le esperaban y para moldear el destino de su ciudad y su propia vida. El crepúsculo sumergió a la ciudad en tonos de naranja y púrpura, mientras Alejandro caminaba hacia la modesta casa que compartía con su esposa, Isabela. La tensión que lo había acompañado desde su regreso de la guerra comenzaba a ceder un poco a medida que se acercaba al lugar que llamaba hogar. Los escalones chirriantes del porche resonaban bajo sus pasos decididos. Al entrar en la casa, el olor familiar de comida casera y especias llenó el aire. Isabela estaba en la cocina, concentrada en preparar una comida. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño, y su expresión se iluminó al ver entrar a Alejandro. Una sonrisa tímida se dibujó en su rostro, y sus ojos se encontraron, revelando la alegría y el alivio de verlo sano y salvo. «Alejandro», exclamó Isabela, dejando a un lado sus tareas y acercándose a él. Sus brazos rodearon a su esposo en un cálido abrazo, como si lo estuviera sosteniendo para no soltarlo nunca más. Alejandro la abrazó con ternura, sintiendo el reconfortante calor de su cuerpo contra el suyo. «Isabela», susurró él, su voz ronca y llena de emoción. Se apartó ligeramente para mirarla a los ojos. «Te extrañé tanto». Las lágrimas brillaron en los ojos de Isabela mientras acariciaba el rostro de Alejandro con sus manos suaves. «Y yo te extrañé cada segundo que estuviste lejos», respondió ella sinceramente. «Pero ahora estás de vuelta, y tenemos un nuevo comienzo por delante». Mientras se abrazaban, la mano de Isabela inconscientemente descansó sobre su vientre. Alejandro se percató del gesto y miró hacia abajo, sus ojos encontrando la mano de ella y la suave curva de su barriga. Un destello de reconocimiento y admiración iluminó su mirada. «¿Qué es esto?», preguntó Alejandro, con una mezcla de sorpresa y alegría. Isabela sonrió, su rostro radiante con la noticia que había mantenido en secreto. «Alejandro, vamos a ser padres». «Estoy embarazada». El corazón de Alejandro pareció detenerse por un momento antes de comenzar a latir con fuerza. Miró a Isabela, incapaz de contener la avalancha de emociones que lo invadió. La abrazó nuevamente, esta vez con una sensación de asombro y gratitud. «Alejandro, estamos trayendo vida a este mundo, a pesar de todas las dificultades que enfrentamos», dijo Isabela, sus ojos brillando con determinación. «Juntos, podemos crear un futuro mejor para nuestro hijo».
Mientras las palabras de Isabela resonaban en su mente, Alejandro sintió un nuevo sentido de propósito surgir en su interior. Miró hacia el futuro con una mezcla de ansiedad y esperanza, sabiendo que ahora tenía algo por lo que luchar más allá de sus propias cicatrices de la guerra. Sostuvo la mano de Isabela contra su mejilla y la besó suavemente, prometiéndose a sí mismo que haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger a su familia y crear un mundo donde la esperanza finalmente pudiera florecer. Los suaves rayos del sol poniente bañaron a la pareja en una luz dorada mientras se abrazaban, sellando su determinación y amor en un momento de serenidad y promesas. En el horizonte, la ciudad devastada parecía menos opresiva y el futuro parecía más brillante de lo que nunca habían imaginado. La ciudad estaba sumida en un manto de oscuridad, mientras las estrellas comenzaban a puntear el cielo nocturno. Alejandro observaba desde las sombras mientras la luna arrojaba una luz tenue sobre las calles vacías. El pacífico escenario era una frágil fachada que ocultaba el verdadero terror que asolaba la ciudad. En un oscuro callejón, un grupo de saqueadores liderado por Carlos Rojas se había reunido. La luna arrojaba sombras distorsionadas sobre sus rostros, resaltando sus facciones siniestras. Carlos, un hombre de ojos astutos y sonrisa sardónica, dirigía palabras de mando al grupo, que escuchaba con obediencia apenas disimulada. Los saqueadores esparcían el miedo y la opresión por la ciudad, extorsionando dinero y recursos de los residentes indefensos. A cada paso dejaban un rastro de destrucción y desesperanza, convirtiendo la ciudad en un terreno fértil para su insaciable codicia. Alejandro observaba en silencio, el puño cerrado de rabia impotente. Una mujer anciana se acercó a Carlos, sus manos temblorosas sosteniendo un bolso desgastado. «Por favor, señor Rojas, esto es todo lo que tengo», suplicó ella, con los ojos llenos de lágrimas. Carlos lanzó una mirada fría a la mujer, su sonrisa burlona cortando como una cuchilla. «Esto no es suficiente, vieja. Si quieres seguir viviendo en mi ciudad, tendrás que hacerlo mejor». Los saqueadores rieron con crueldad mientras la mujer bajaba la cabeza, sus lágrimas silenciosas cayendo sobre la tierra polvorienta. Alejandro sintió su rabia hervir, una furia impotente que ardía en su pecho. Vio la injusticia aconteciendo ante sus ojos, la ciudad doblegándose bajo el peso de los saqueadores. A la mañana siguiente, Alejandro compartió sus preocupaciones con sus amigos más cercanos en un rincón sombrío de la ciudad. Luces tenues de velas bailaban sobre sus rostros tensos mientras discutían la creciente amenaza de los saqueadores. Las voces susurrantes resonaban en las paredes desgastadas, llevando consigo el peso de la determinación y el miedo. «La situación está fuera de control», murmuró uno de los amigos, con aprensión en sus ojos. «Necesitamos hacer algo antes de que sea demasiado tarde». «Carlos y sus secuaces son implacables», añadió otro, con voz cargada de preocupación. «Necesitamos encontrar una manera de defendernos sin provocar una retaliación aún peor». Mientras discutían, Alejandro sintió la tensión aumentar dentro de él. La imagen de su esposa embarazada y el futuro incierto que enfrentaría en ese entorno tumultuoso encendieron una llama de resolución. Miró a sus amigos, viendo la misma determinación en sus ojos. «No podemos quedarnos de brazos cruzados», declaró Alejandro con firmeza. «Esta es nuestra ciudad y no permitiremos que sea tomada por aquellos que buscan solo poder y destrucción». Las palabras de Alejandro resonaron en el aire, llevando consigo el peso del compromiso y el propósito. Mientras la noche avanzaba, la resistencia comenzó a tomar forma. Planearon reuniones secretas, entrenamientos y estrategias para enfrentar a los saqueadores. Cada paso los acercaba más a una decisión inevitable, enfrentar a Carlos y sus secuaces en una batalla que podría determinar el destino de la ciudad. Bajo la luz de la luna, la ciudad permanecía dormida, ajena a la tormenta que se estaba gestando. Alejandro miró hacia el horizonte, su determinación reflejada en las estrellas que brillaban arriba. Sabía que el camino por delante sería peligroso e incierto, pero estaba dispuesto a enfrentar la oscuridad para proteger a su familia, su ciudad y la promesa de un futuro más brillante. La aurora rompió el velo de la oscuridad, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja. Alejandro estaba de pie frente al espejo, sus ojos fijos en su propio reflejo. La imagen reflejada mostraba a un hombre decidido, con cicatrices visibles e invisibles, listo para enfrentar el día que se desarrollaba ante él. El sonido amortiguado de los pasos de Isabela acercándose hizo que Alejandro se girara. Ella lo observaba con una mirada llena de cariño y preocupación. «¿Estás listo?», preguntó, su voz suave cargada de apoyo. Alejandro asintió, ofreciéndole una sonrisa cansada pero llena de determinación.
Tengo que hacer esto, Isabela. No podemos permitir que estos saqueadores sigan aterrorizando nuestra ciudad. Isabela se acercó y lo abrazó, compartiendo un abrazo reconfortante. Sé que harás lo que sea necesario, Alejandro. Tu fuerza y determinación siempre me han inspirado. Con una última mirada compartida, Alejandro se separó suavemente y salió de la casa. El aire de la mañana estaba fresco y vigorizante mientras se dirigía a la plaza central, donde amigos y valientes ciudadanos se estaban reuniendo en secreto. Cada rostro mostraba una mezcla de ansiedad y determinación, una hermandad de almas unidas por un objetivo común. Alejandro alzó la voz, sus palabras resonando en la plaza. Hoy comenzamos a luchar no solo por nuestra ciudad, sino también por nuestro futuro. No podemos permitir más que el miedo y la opresión prevalezcan. Somos más fuertes juntos y demostraremos a estos saqueadores que ya no serán tolerados. Las miradas a su alrededor se intensificaron y murmullos de aprobación se extendieron entre los presentes. El grupo comenzó a organizarse, dividiéndose en equipos y discutiendo estrategias para enfrentar a Carlos y sus secuaces. Alejandro tomó el liderazgo, guiando las acciones mientras la resistencia tomaba forma. En los días siguientes, la ciudad se convirtió en un escenario de preparación silenciosa. Amigos se entrenaban en callejones escondidos, perfeccionando sus habilidades de combate y tácticas de defensa. Alejandro coordinaba los esfuerzos, inspirando a los demás con su incansable determinación. Por la noche, se reunían en secreto para compartir información y ajustar sus planes. Isabela estuvo al lado de Alejandro en cada paso del camino, apoyándolo con su inquebrantable fuerza y amor. Sabía que la lucha era personal para él, no solo por la ciudad, sino también por el hijo que estaba por venir. Pasaron noches conversando sobre el futuro, sobre los desafíos que enfrentarían y sobre el mundo que esperaban crear para su familia. A medida que se acercaba el día del enfrentamiento, la tensión en el aire era palpable. Alejandro sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también sentía una ardiente determinación ardiendo en su interior. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo para proteger lo que amaba, para asegurarse de que su hijo pudiera crecer en un mundo libre de la opresión que él había enfrentado. En la víspera del enfrentamiento inminente, la ciudad estaba sumida en un silencio cargado. Las sombras bailaban en las calles, reflejando el torbellino de emociones que llenaban el corazón de Alejandro. Miró al cielo estrellado, encontrando fuerza en la oscuridad mientras se preparaba para enfrentar el desafío que cambiaría el rumbo de la historia de la ciudad y de su propia vida. La luna arrojaba un brillo plateado sobre la ciudad cuando Alejandro se reunió con sus amigos y aliados en la entrada de un almacén abandonado. La atmósfera estaba cargada de energía mientras las miradas determinadas se encontraban bajo la luz nocturna. Las sombras bailaban sobre los rostros tensos, revelando una mezcla de ansiedad y confianza. Amigos, comenzó Alejandro, su voz cargada de determinación. Hoy es el día en que nos unimos para desafiar la opresión y la tiranía. Juntos, somos una fuerza que no puede ser quebrantada. Estamos listos para luchar por nuestra ciudad y por el futuro que queremos crear. Los asentimientos y miradas firmes confirmaron el compromiso de todos los presentes. Se dividieron en grupos, cada uno liderado por un miembro de la resistencia, y comenzaron los últimos preparativos para la batalla inminente. Las armas fueron verificadas, las estrategias fueron revisadas y los corazones fueron fortalecidos con la promesa de un futuro mejor. En los días que siguieron, la ciudad presenció escenas de entrenamiento y solidaridad. La resistencia se convirtió en una unidad cohesionada, cada miembro aportando sus propias habilidades y valentía a la lucha. Alejandro lideraba con dedicación, inspirando a quienes lo rodeaban a enfrentar sus miedos y unirse por una causa mayor. Las noches estaban llenas de discusiones serias y momentos de camaradería. En una de esas noches, Alejandro e Isabela compartieron un momento de tranquilidad a la suave luz de una vela. Isabela trazó círculos suaves en la parte posterior de la mano de Alejandro, sus ojos fijos en el futuro incierto. «Estoy orgullosa de ti», dijo sinceramente. «Te estás convirtiendo en un verdadero líder, guiando a nuestra ciudad hacia un futuro más brillante». Alejandro sonrió, pero había melancolía en sus ojos. «Solo espero que el futuro que estamos buscando valga el precio que estamos a punto de pagar». Isabela apretó su mano, transmitiendo consuelo y apoyo. «No estás solo, Alejandro. Estamos todos juntos en esto, luchando por algo más grande que nosotros mismos». En el día del enfrentamiento final, la ciudad estaba envuelta en una densa niebla,
como si el propio destino estuviera suspendido sobre ella. La resistencia estaba en posiciones estratégicas, lista para el enfrentamiento que se avecinaba. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de nerviosismo y adrenalina, su mente enfocada en lo que estaba en juego. El sonido de pasos que se acercaban cortó el silencio. Carlos Rojas y sus saqueadores surgieron en el horizonte, sus sombras distorsionadas por la niebla. Las palabras desdeñosas de Carlos resonaron en el aire, una provocación desafiante que incitó a la resistencia. Alejandro levantó la mano, dando la señal de avanzar. El enfrentamiento comenzó con un estruendo ensordecedor, disparos resonando por las calles mientras la batalla se desarrollaba. La ciudad estaba inmersa en el caos, una danza de valentía y desesperación mientras ambos lados luchaban por su visión del futuro. Mientras Alejandro enfrentaba a los saqueadores, su mente se llenaba de recuerdos de guerra y de su compromiso con Isabela y su hijo por nacer. Cada golpe infligido era un grito de determinación, una promesa de un futuro libre de la opresión que habían soportado durante tanto tiempo. La batalla fue feroz, cada momento cargado de tensión y peligro. Se pusieron a prueba amistades, se desafiaron límites y se sellaron destinos. Y al final, cuando finalmente el último sonido de combate se silenció, la resistencia emergió victoriosa. Carlos Rojas fue derrotado, su tiranía finalmente quebrantada. Alejandro miró a la ciudad, la visión de saqueadores derrotados y ciudadanos valientes reunidos llenando su corazón de orgullo. Sabía que el viaje estaba lejos de terminar, pero la victoria esa noche era un testimonio de su resistencia y determinación. Mientras la luna brillaba sobre la ciudad recién liberada, Alejandro se unió a sus compañeros, Isabela a su lado. Miraron hacia el horizonte, hacia el futuro incierto que se desplegaba ante ellos. Pero ahora, estaban unidos en la adversidad, listos para enfrentar cualquier desafío que se cruzara en su camino y dar forma al destino por el que habían luchado con tanto esfuerzo. La aurora se alzaba sobre la ciudad recién liberada, bañándola en una luz dorada que contrastaba con los escombros y las marcas de la batalla de la noche anterior. La plaza central ahora estaba en silencio, los ecos de la lucha aún resonando en las mentes de quienes habían enfrentado la oscuridad. Alejandro estaba de pie frente a los restos, sus ojos escudriñando la escena mientras reflexionaba sobre la batalla que habían librado. Los miembros de la resistencia se congregaron a su alrededor, sus semblantes cansados pero determinados. Cada uno llevaba las marcas físicas y emocionales de la lucha, un recordatorio tangible de su sacrificio y valentía. El ambiente estaba cargado con una mezcla de triunfo y tristeza, una comprensión silenciosa de que la victoria se había logrado a un alto costo. «Ustedes fueron increíbles», dijo Alejandro, su voz llena de gratitud y respeto. «Cada uno de ustedes mostró un coraje inquebrantable y una dedicación incomparable. Nuestra ciudad nunca será la misma, gracias a ustedes». Las miradas se encontraron, intercambiando sonrisas y asentimientos de cabeza que transmitían la camaradería profunda que se había formado entre ellos. Eran una familia de almas que habían compartido un viaje extraordinario, un viaje que los había transformado de individuos en una fuerza unida. En medio de ese escenario de celebración mezclado con pesar, Isabela se acercó a Alejandro, su mano buscando la suya. Sus ojos se encontraron, un entendimiento mutuo pasando entre ellos. Juntos, habían enfrentado la oscuridad y ahora estaban listos para abrazar la luz que emergía. Mientras la ciudad comenzaba a resurgir, los esfuerzos de reconstrucción y curación comenzaron. Los ciudadanos se unieron para restaurar las casas y las calles que habían sido dañadas por la batalla, transformando los vestigios de la destrucción en un símbolo de renovación y esperanza. La ciudad volvía a estar viva, latiendo con una energía renovada y una determinación inquebrantable. Alejandro lideró los esfuerzos de reconstrucción, guiando a la comunidad con un sentido de propósito y visión para el futuro. La resistencia se había convertido ahora en la guardiana de la paz, protegiendo la ciudad de amenazas externas y manteniendo viva la llama de la libertad que habían conquistado. En una noche tranquila, mientras la luna brillaba sobre la ciudad revitalizada, Alejandro e Isabela caminaban tomados de la mano. El suave sonido de risas y conversaciones llenaba el aire, un testimonio de las vidas que habían sido tocadas por la valentía de quienes habían enfrentado la oscuridad. «A veces, parece que fue un sueño», dijo Isabela, mirando a su alrededor con una sonrisa tierna. «Nuestra ciudad estuvo al borde del abismo, y ahora está llena de vida nuevamente». Alejandro asintió, apretando la mano de Isabela con cariño. «Hemos demostrado que la resiliencia y la unidad pueden superar incluso las mayores adversidades. Lo que hemos construido aquí es más que una ciudad. Es un símbolo de esperanza».
Mientras seguían caminando, la luna brillaba como un faro de promesa en el cielo nocturno. Alejandro miró a Isabela, su corazón lleno de gratitud y amor por todo lo que habían enfrentado juntos. Habían enfrentado la oscuridad, pero habían emergido del otro lado como testigos vivos de la fuerza del espíritu humano. Juntos, caminaron hacia el futuro, listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La ciudad estaba llena de la vibración de la vida y la esperanza, y Alejandro sabía que, mientras el amor y la determinación perduraran, siempre encontrarían una manera de superar las sombras que pudieran acercarse nuevamente. El tiempo pasó y la ciudad renacida floreció bajo la luz del sol y la sombra de los recuerdos. Alejandro estaba ahora frente al monumento que se había erigido para honrar a aquellos que habían luchado en la batalla contra los saqueadores. Las estatuas representaban valentía y determinación, pero también llevaban la marca de las cicatrices del pasado. Mientras Alejandro observaba las estatuas, los recuerdos de la batalla volvieron a su mente. Cada rostro, cada momento de triunfo y angustia estaba grabado en su mente. Sintió el peso de las vidas que se habían perdido y la responsabilidad que ahora cargaba como líder de la resistencia. Isabela se acercó, su toque suave en su hombro lo sacó del pasado y lo trajo de vuelta al presente. Sus ojos se encontraron y vio la comprensión en su mirada. Ella conocía las luchas internas que él enfrentaba, las sombras que lo atormentaban incluso cuando la ciudad florecía. «Has hecho lo que era necesario», dijo Isabela suavemente. «Tu liderazgo ha traído esperanza a nuestra ciudad y a todos los que la llaman hogar». Alejandro asintió, pero había una tristeza profunda en sus ojos. «A veces me pregunto si valió la pena el precio que pagamos. Si la luz que trajimos fue suficiente para borrar las sombras del pasado». Isabela sostuvo el rostro de Alejandro entre sus manos, obligándolo a mirarla a los ojos. «Alejandro, cada vida que tocamos, cada corazón que inspiramos, vale la pena. El pasado no puede ser borrado, pero podemos moldear el futuro con nuestra determinación y amor». Mientras conversaban, un grupo de niños se acercó al monumento, curiosos y fascinados por las estatuas. Alejandro e Isabela los observaron con ternura, viendo la promesa de un futuro que se desenvolvía ante ellos. «Las próximas generaciones merecen un mundo mejor que el que encontramos», dijo Alejandro, una sonrisa triste jugueteando en sus labios. Isabela sonrió, compartiendo su visión. «Y depende de nosotros asegurarnos de que tengan la oportunidad de vivir en un mundo libre de miedo y opresión». Mientras el sol se ponía, Alejandro e Isabela se alejaron del monumento, con las manos entrelazadas. La ciudad estaba llena de vida a su alrededor, las voces de los habitantes llenaban el aire de vida y energía. La esperanza brillaba en los ojos de cada persona, un testimonio de lo que habían logrado juntos. En medio de esa escena de renovación, Alejandro sintió una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Las sombras del pasado estaban presentes, pero ahora estaban entrelazadas con los recuerdos de la valentía y determinación que habían dado forma al destino de la ciudad. Habían enfrentado la oscuridad, habían superado desafíos aparentemente insuperables y habían emergido del otro lado como vencedores. Las sombras del pasado no los definirían, sino que servirían como recordatorios de su fuerza y resiliencia. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Alejandro e Isabela caminaban juntos, sus pasos resonando en las calles llenas de historia. Miraron hacia el futuro con optimismo y confianza, sabiendo que incluso en las sombras siempre habría luz para guiarlos. El sol brillaba intensamente sobre la ciudad ahora revitalizada, pintando las calles con una paleta de colores vivos. La vida florecía en las plazas y mercados, mientras los sonidos de risas y conversaciones llenaban el aire. Alejandro estaba en el centro de la acción, liderando reuniones con los habitantes para discutir planes de expansión y desarrollo. La ciudad estaba transformándose, y su visión de un futuro mejor se estaba convirtiendo en realidad. Isabela estaba a su lado, compartiendo su pasión y compromiso. Ella se había convertido en una líder en su propio derecho, trabajando con los ciudadanos para promover la educación, la salud y las oportunidades para todos. Juntos, Alejandro e Isabela estaban moldeando el destino de su ciudad, guiándola hacia un futuro de esperanza y prosperidad. Sin embargo, incluso con el progreso, Alejandro sentía una inquietud interior. Sabía que había más por explorar más allá de las fronteras de su ciudad natal. Miraba hacia el horizonte distante, imaginando los misterios y desafíos que esperaban más allá de las colinas y valles familiares. Una noche, mientras observaba las estrellas centelleando en el cielo, Alejandro compartió sus pensamientos con Isabela. «Siento que nuestro destino está más allá de estas fronteras», dijo,
su voz cargada de emoción. Hay un mundo ahí afuera esperando ser explorado, para que podamos aprender y traer nuevos conocimientos a nuestra ciudad. Isabela lo miró con una mirada de comprensión. ¿Estás hablando de partir? ¿De dejar nuestro hogar? Alejandro asintió, sus ojos fijos en el infinito. Sí, pero no como una despedida permanente. Quiero viajar, aprender, conocer otras culturas y traer de vuelta lo que aprendamos para enriquecer nuestra ciudad. La idea era audaz y emocionante, pero también llevaba consigo un peso de despedida. Isabela guardó silencio por un momento antes de finalmente hablar. Entiendo tu búsqueda de conocimiento y aventura, Alejandro. Y estaré a tu lado, no importa a dónde nos lleve el destino. Los meses siguientes fueron de preparación y despedida. Alejandro e Isabela se despidieron de amigos y familiares, prometiendo que su viaje no era un adiós, sino un hasta luego. La ciudad estaba en fiesta, celebrando la valentía de quienes habían enfrentado la oscuridad y forjado un futuro brillante. Con la bendición y el apoyo de la comunidad, Alejandro e Isabela partieron. Sus viajes los llevaron a tierras desconocidas, a través de paisajes deslumbrantes y encuentros con personas de diversas culturas. En cada paso, compartían las historias de su ciudad y aprendían de las historias de las tierras que visitaban. Pero, sin importar dónde viajaran, su corazón seguía ligado a su ciudad natal. Compartían las lecciones que habían aprendido, trayendo de vuelta conocimiento e inspiración para impulsar el crecimiento y desarrollo continuo. Después de años de exploración, Alejandro e Isabela finalmente regresaron. La ciudad que habían dejado atrás había cambiado aún más, una metáfora viva de lo que habían experimentado en su viaje. Nuevos edificios se alzaban, las calles estaban llenas de colores y vida, y el espíritu de esperanza y determinación que habían infundido seguía brillando intensamente. Cuando ingresaron a la ciudad, fueron recibidos con aplausos y cálidos abrazos. Los amigos y familiares que habían dejado atrás estaban allí para darles la bienvenida, con sonrisas llenas de orgullo y alegría. Lo que había comenzado como una búsqueda personal de conocimiento se había convertido en un viaje compartido por todos. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Alejandro e Isabela miraron juntos hacia el horizonte, viendo un futuro de posibilidades infinitas. Habían viajado más allá de las fronteras físicas y, al hacerlo, habían descubierto la verdadera esencia del hogar y la comunidad. Y así, la ciudad y sus habitantes continuaron creciendo, enfrentando desafíos y abrazando las oportunidades que se presentaban. El legado de valentía y determinación que Alejandro e Isabela habían iniciado vivía en cada calle, en cada edificio y en cada corazón de aquellos que compartían la visión de un futuro más brillante y unido. Así concluimos nuestro viaje. Espero que hayan disfrutado de esta experiencia enriquecedora. No olviden suscribirse al canal Entre Líneas Narrativas y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Espero encontrarnos en muchos otros emocionantes recorridos. ¡Hasta pronto!